Para realizar la bolsa, en mi caso, he querido aprovechar este panel que ya tenía hecho con este patrón, que es muy fácil. Por eso, esta bolsa constará de dos patrones. Este que es múltiplo de 6, ¿vale? Y este que es múltiplo de 10, más los dos puntos de borde, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo he hecho 9, quiero decir, bueno, tenía 9 hechos. Entonces, lo que he hecho es encajar el otro panel para que encaje perfectamente. En vuestro caso, para que sea más sencillo, como este es múltiplo de 6 y este de 10, pues entonces podéis hacer 6 veces este, así da 60 puntos, más los dos de borde, serían 62. Y aquí los hacéis 10 veces en lugar de 9 como he hecho yo. Y así también son 60. Más los dos de borde, 62. Así las dos piezas, que uno es la cara frontal y el otro es la parte trasera, pues serán de los mismos puntos, que es lo que queremos. Para empezar, vamos a hacer 57 cadenetas para hacerlo coincidir con el otro panel, así como os he explicado. Más uno para dar altura, y ahora volvemos haciendo un punto bajo a cada punto. Una vez lleguemos al final, hemos realizado un punto bajo en cada punto, cortamos. Yo siempre lo hago así para tener donde trabajar. Entonces ahora incorporamos el otro color y en el primer punto tenemos que hacer un punto de borde. Incorporamos el otro color y se hace así. Pasamos por los dos bucles, ¿veis? Es en el único en los bordes donde se pasará por los dos bucles. Entonces pasamos y cogemos la hebrita que nos ha quedado y la pasamos. Entonces después pasamos por el punto que se ha creado y hacemos una cadeneta. Y ahora insertamos por el mismo punto, otra vez cogiendo los dos bucles. Y ya tenemos el punto de borde, ¿vale? Entonces ahora aquí tenemos que hacer todo puntos bajos hasta el final, solo cogiendo el loop de atrás, este. ¿Veis? Aquí. Y vamos realizando puntos bajos. Cuando nos quede solo un punto por terminar, entonces es otro punto de borde, pasamos por los dos bucles, hacemos un punto bajo y hacemos una cadena para cerrar. Ya está, cortamos el hilo. Y ahora sí empezaremos con lo que ya es el gráfico. Ya sabéis que donde hay una X es donde vamos a hacer un punto alto, donde no hay ningún símbolo vamos a hacer un punto bajo. Entonces, ahora toca el color amarillo y hacemos un punto de borde. Cogemos el hilo, pasamos la hebrita pasamos por la cadena que se ha creado, por el punto que se ha creado, hacemos una cadena, pasamos por el mismo y ya tenemos el punto de borde.
Ahora vamos leyendo. Entonces, en este caso, empezamos por la fila 2, ¿vale? Porque es el color que yo quiero que quede de fondo y empezamos por la 2. Entonces, es un punto bajo y 3 puntos altos. Para ver que coincide, si miráis, que no os estéis equivocando, el que queda directamente debajo es el que tenemos que hacer. Entonces, 3 puntos altos. Y ahora 3 puntos bajos, porque no hay X, ¿veis? Entonces son 3 y 3 puntos altos. ¿Veis aquí? Entonces, ya sabéis que escogiendo el bucle que hemos dejado libre del mismo color, enganchamos y hacemos un punto alto. En este caso 3. Entonces aquí ya hemos llegado a lo que es la repetición, perdón, de este diseño. Entonces ahora aquí repetiríamos, volvemos a empezar. ¿Veis? Esta línea delimita la parte que se tiene que repetir, la secuencia. Entonces ahora tenemos que repetir esto cada vez. Ya hemos llegado aquí, volveremos a empezar aquí y así hasta el final. Cuando lleguemos al final, recordad que tenéis que coger los dos bucles para hacer el punto de borde. Entonces hacemos un punto bajo, una cadena para enganchar y ya está. Cortamos el hilo. Ahora vamos con la 3, que es con el otro color. Entonces hacemos el punto de borde. Pasamos la hebrita. Pasamos por el punto que hemos hecho. Una cadena. Cogemos los dos bucles por el mismo otra vez. Hacemos un punto bajo. Y ahora empezamos a leer el gráfico. Entonces son 4 puntos normales, 4 puntos bajos y uno alto. Un punto bajo, otro punto alto, y así vamos siguiendo el gráfico hasta llegar al final. Entonces aquí son 1, 2, 3. A veces os podéis empezar a guiar por el dibujo, sobre todo cuando ya esté más avanzado, porque, por ejemplo, en este caso se ve claramente que ahora tenemos que hacer una barra aquí y otra aquí, o sea, puntos altos 1 y 1. Nos va quedando este cuadrito. Entonces vamos a realizar esto hasta el final. Aquí está, ¿veis? Entonces ahora vamos con la fila 4, que como veis es un punto bajo, perdón, un punto alto, 4 bajos, 1 alto, 4 bajos. Además de guiarnos por el dibujo, en muchas ocasiones, como os he dicho antes en este caso, que quedaba muy claro que eran 2 puntos altos a cada lado,
Pues en este caso, si vamos contando, también es muy práctico, porque son 4 puntos bajos, uno alto, 4 bajos, uno alto, y así durante toda la secuencia hasta que lleguemos al final. Y una vez tenemos el punto de borde, hemos dicho que es un punto alto, cuatro puntos bajos. Un punto alto. Y 4 puntos bajos. Y así hasta que lleguemos al final. Vamos con la fila 5, que como veis tiene solo estos 2 puntos altos que van aquí, ¿veis? Como os digo, a veces el dibujo es fácil de entender dónde se hacen los puntos altos, entonces sería aquí y aquí. Si os lía verlo con el dibujo, pues simplemente seguimos el gráfico. Aquí vemos que es 1, 2, 3, 4 y un punto alto. Pues hacemos 4 puntos bajos. Y un punto alto. ¿Veis que va enganchado aquí? Entonces ahora el gráfico nos dice un punto bajo. Y en el siguiente un punto alto. Como veis es fácil guiarse con el dibujo. ¿Veis? Vamos con la fila número 6, que es esta. Entonces hacemos un punto bajo y 3 altos. Después nos dice 3 bajos. Y 3 altos otra vez. 1, 2, 3. Ahora aquí hacemos 1 y 3 altos. Recordad siempre al final punto de borde y al inicio también. Ahora vamos con la fila 7, que nos pasa como nos ha pasado anteriormente, que es muy fácil si vamos contando. Un punto alto, 4 bajos, 1 alto, 4 bajos, 1 alto, 4 bajos, así. Vamos con la fila número 8. Entonces tenemos que hacer 2 puntos bajos, 3 altos. Uno bajo en el siguiente. Y 3 altos. Ahora aquí son 3 bajos.
Otra vez 3 saltos. Y así hasta el final. ¿Veis? Esto ya es la fila 9. Y como veis es como ha pasado en la anterior, que es muy fácil con el dibujo ver dónde van los puntos altos. Aquí no va ninguno, hay que tener cuidado. Y aquí va uno y uno. Uno y uno. Entonces aquí, punto alto. Uno bajo. Y uno alto para hacer este inicio del cuadrito. ¿Veis? 2, 3. Y tenemos que enganchar para hacer el punto de borde. No tenéis que confundirlo con este porque esta es la cadeneta de cerrar. Entonces es en este, cogiendo los dos, punto bajo, cadena y cortamos. Ahora vamos con la número 10, que como veis es un punto alto, y 4 puntos bajos. Y así todo el rato. Cada 4 puntos bajos hacemos un punto alto. Ahora vamos con la fila 11. ¿Veis? Que vuelve a ser la que marca el cuadradito. Entonces, ¿veis? Tenemos que hacer aquí, aquí, aquí puntos altos. Aquí. Vamos a ver. Punto alto. 7 puntos bajos. Un punto alto. Un punto bajo. Y otro punto alto. Así vamos cerrando el cuadrito. Ahora ya vamos con la número 12, que es la última de la repetición. Ahora os explicaré después de esta cómo seguimos. Siempre punto de borde, ¿eh? No lo olvidéis. Entonces, la 12 es 1, 2 y 3 puntos altos. Punto bajo, 3 altos, tres bajos. Como siempre, seguimos con esta secuencia hasta el final. Entonces, una vez terminemos esta hilera, vamos a ir a la número 1, que es la siguiente, y se repite otra vez hacia arriba,
tantas veces como queramos, según lo largo que queramos, lo alto. Ya sabéis que estos patrones a lo ancho basta repetir tantas veces como el múltiplo del patrón. En este caso son 10. Y tantas veces como quieras para obtener el ancho de la pieza que tú quieras. Ya sabéis que con estos patrones podéis hacer colchas, podéis hacer lo que queráis. Bufandas, lo que sea. Bueno, ya hemos terminado la fila número 12. Entonces ahora iríamos a la 1, que es de estas que cada 4 puntos es un punto alto. Es muy fácil si vamos contando. Entonces ya la tengo aquí un poco empezada. ¿Ves? Cada 4. Ya veréis que cuanto más grande es el patrón, más alto, cuanto más tengáis hecho, más veis el efecto que hace este tipo de patrones, que aunque sean súper sencillos, quedan súper bien. Siempre que lleguemos a la hilera número 12, volveremos a la 1. Si queremos esconder los hilos mientras hacemos la labor, entonces enganchamos. Ahora aquí la brita la dejamos detrás, no la pasamos. Cogemos directamente del hilo general, digamos. Así. Y ahora, como siempre, el punto de borde. Y empezaríamos con el gráfico. Entonces aquí es un punto y después 3 puntos altos. Entonces para esconder, ¿veis? Engancho este y así engancho la brita. Si es con un punto alto, entonces engancho el punto alto. ¿Veis? Está enganchado el punto. Y ahora sí paso por debajo de él para engancharlo y que quede escondido. Y sigo con el punto alto normal. Vamos a verlo otra vez. Engancho para hacer punto alto. Procuro que la brita a esconder, pasarle por debajo y sigo con el punto. ¿Veis? Así me va quedando la hebrita escondida detrás y después ya no las tenemos que esconder. Cuando lleguemos al final, en realidad siempre se tratará, en el caso de la última hebra o del lado izquierdo, esconder la del hilo anterior, la de la fila anterior. Entonces, tenemos que empezar unos puntos antes que sean suficientes para enganchar la hebrita de la fila anterior. Y entonces aquí así, igual que hemos hecho en el otro lado, enganchándola por detrás y en los puntos altos enganchándola así, como hemos hecho antes.
Y veis, así nos queda ya escondida la hebra. Y aquí también. Otra manera de esconder estos hilos es cuando ya hemos terminado con una aguja. Entonces tenemos que ir por aquí. Ahora os enseñaré más de cerca los puntos. ¿Veis? Más o menos, tampoco no hace falta ser muy riguroso. Si queréis asegurar que no se verá el hilo por delante, veis que no se ve la aguja, entonces no se verá el hilo. Entonces, ¿veis? Así. Iríamos escondiéndolos uno a uno. Iríamos escondiendo los hilos y después los sobrantes los cortáis. No los cortéis muy cerquita, basta que no tenga las colas tan largas, pero no os paséis cortando. Vamos a tejer este patrón hasta que cubra un poco más de la mitad del otro, ¿veis? Porque hay que tener en cuenta que como los laterales son gruesos, pues se va a perder más o menos esta parte. Se perderá y quedará así más o menos. Vale, para realizar esta bolsa vamos a hacerle una base cuadrada, ¿vale? Que es muy fácil de hacer. Así, crochet básico. Una es lateral y la otra de abajo. Lateral es igual de ancha, pero que corresponda a los puntos que nos hace el panel de lado, ¿vale? En mi caso son 62 de lado y abajo para la base 57. Ya sabéis que para vosotros si hacéis 60 puntos los dos paneles, entonces será 60 de base y de alto lo que lo hagáis de alto. Para hacer la base se haría igual de esta manera, en este caso es un lateral, siempre correspondiendo a los puntos de donde tenemos que ponerlo. Si es de la base, que son 62, y el lateral, pues de lo largo que lo hagáis, de lo alto que sea la bolsa. Ahora cuando lo montemos vais a entenderlo mejor. Entonces en este caso es un lado, tengo que hacer 62 porque yo lo he hecho 62 de alto. 62 filas. Entonces serán 62 puntos. Aquí están los 62 puntos y ahora hacemos uno para darle altura y dar la vuelta. Entonces volvemos toda la cadeneta con puntos bajos. Ya llegando al final, hacemos hasta el último punto, así con un punto bajo. Hacemos una cadena, damos la vuelta y en este caso no es como con el mosaic crochet, hacemos crochet normal cogiendo los dos bucles y volvemos otra vez haciendo punto bajo. Hacemos cadena, damos la vuelta y seguimos. Así hasta obtener el ancho que queramos.
¿vale? Yo en el ejemplo he hecho 14 vueltas. Para empezar, empezaremos con este lado, ¿vale? Con el lado izquierdo, y así iremos cosiendo después la base y después el otro lado. Vale, pues pasamos la aguja por el primer punto y por el primer punto del panel. Cogemos el hilo, en este caso yo lo hago con este blanco crudo. Quiero ver qué tal queda, que se vea la costura como si fuera parte del diseño. Entonces pasamos y ahora la aguja por el segundo punto, que sería el otro color, y por detrás el segundo punto. Y hacemos un punto deslizado. Ahora aquí el amarillo. Ahora aquí el azul. Y vamos haciendo así puntos deslizados hasta que tengamos todo el panel cosido. Una vez tenemos todo este lado, ahora vamos a poner la base de la misma manera. Entonces giramos sin cortar el hilo con el que estamos cosiendo y ponemos el otro en el primer punto, que sería este. La otra parte también buscamos el primer punto y vamos cosiendo así como hemos hecho antes, con puntos deslizados. De este lado el que hay que coger es aquí, ¿veis? Que se cruzan, uno para acá y otro para acá, pues en medio y detrás los dos bucles. Y vamos haciendo puntos deslizados. Y este ya es el último punto. Una cadena y corto. Después ya lo esconderemos. Entonces ya he cosido los tres lados. ¿Veis? Y ahora vamos a coser el otro lado. La otra pieza tiene que ir así. Ya que después la bolsa será así. Para coser el otro lado vamos a hacer del mismo modo, pero yo he cosido primero la parte de la base, he subido
He hecho esto que es la solapa por aquí, aquí y he terminado en la esquina, ¿vale? Porque así queda este elemento decorativo en la solapa. Ahora vamos a coser los bordes estos de aquí abajo. Si hay algún hilo que sale hacia afuera se tiene que meter hacia adentro. ¿Veis? Aquí ya he cosido uno. ¿Cómo se hace? Vamos a girar la pieza y así como hemos cosido el resto de la bolsa, pues cosemos ahora esta parte así. Metemos la aguja por el primer punto. Intentamos que siempre haya dos hebritas, ¿vale? Enganchamos el hilo. Metemos en el siguiente. Aprovecho y voy escondiendo la hebra. Si lo preferís, también podéis ir cerrando con punto deslizado en lugar de con punto alto. Procuramos hacer bien hasta el borde. Vale. Cortamos el hilo. Ya tenemos toda la bolsa cosida, los dos bordes. Y ahora nos faltaría coser el asa, que iría aquí. Ahora vamos a ver cómo, pero se cose igual como hemos cosido hasta ahora. Yo lo hago en este color, ya sabéis, porque me gusta así con la costura vista, para darle un rollo como más moderno, un poco más informal. Ahora os explicaré cómo hacer el asa. He hecho esta cinta larga de unos 140 centímetros, porque lo calculé con otra bolsa que tengo y es la medida que me gusta, que voy cómodo. Vosotros podéis comprobarlo con otro, que os vaya bien a vosotros, así lo calculáis más o menos. Ya os digo, este hace 140 centímetros. Y hago este punto que ya habéis visto en otro tutorial, que es encajando aquí entre las dos V's. Cuesta un poco si está muy estrechito. A mí me gusta estrecho para que esté muy firme y no ceda mucho. Ya sabéis que este punto no cede. Entonces, veis aquí esta V en medio. Pasamos la aguja y hacemos un punto bajo. Esta sería la última, ¿veis? La última que es visible, y el último punto, ya sabéis que yo lo hago cogiendo estos dos.
un punto de cadeneta y damos la vuelta. Para coser el asa iremos cogiendo cada punto, así como hemos cosido el resto de la bolsa. Yo me he guiado por estos dos cuadritos, entonces he colocado el asa así, ¿veis? Que coincide con el cuadro, solo para guiarme. Vosotros podéis hacerlo como queráis. Entonces cojo el siguiente punto y miro aquí el punto que le corresponde para asegurarme de que estoy cosiendo más o menos recto. Entonces cogemos el otro punto, por detrás el hilo y vamos cosiendo. Vale. Ahora cosemos este otro lado y nos guiamos también un poco por la línea de puntos. Veréis que se ve perfectamente un agujerito, ahora os enseñaré. ¿Veis? Entonces es este. Aquí sería el siguiente, siguiente y así. Y vamos haciendo punto deslizado. Vale, aquí es el último punto del otro lado, ya que dejo, veis este trocito, no hace falta que la asa vaya cosida justa, lo dejo así. Pero ya os digo que esto al gusto de cada uno. Entonces ahora aquí. Podemos esconder los hilos después en la parte de atrás entre los dos tejidos. ¿Vale? Aquí ya tenemos la bolsa terminada. ¿Veis? El asa cosido. Escondemos todos los posibles hilos que nos hayan quedado sin esconder con una aguja. Espero que os haya gustado. No olvidéis de darle al like. Si queréis estar al tanto de los próximos vídeos ya sabéis que tenéis que suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo tutorial.